¿Sabían ustedes que el 70 al 80% de las células que forman parte del sistema inmune se encuentran en el intestino? Hola, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el sistema de defensas. Nuestras defensas, sistema inmunológico, sistema inmunitario, como lo quieras llamar. ¿Por qué es tan importante ese sistema? ¿De qué se trata? ¿Qué es el sistema inmunológico? ¿Cuáles son las células que lo conforman? ¿Cuáles son las líneas de defensa que tiene nuestro organismo? ¿Qué cosas son las que hacen que este sistema de defensa se vea afectado y cómo podemos mejorarlo? Empecemos primero definiendo qué es el sistema inmune, qué son nuestras defensas. Sabemos, es el grupo de órganos, tejidos, células que nos ayudan a defendernos cuando hay una infección, cuando hay cualquier ataque externo, cualquier enfermedad. Ese es cuando comienzan a trabajar. Son nuestras defensas, nos hacen que estemos en un estado de homeostasis, en un estado regulado, en un estado de bienestar. Así de simple. Les doy un dato importantísimo empezando este episodio porque quiero que quede muy, muy claro desde el inicio. ¿Sabían ustedes que el 70 al 80% de las células que forman parte del sistema inmune se encuentran en el intestino? Si es la primera vez que lo escuchan, se lo vuelvo a repetir. Casi el 80% de las células que forman parte de nuestras defensas se encuentran en el sistema gastrointestinal. ¿Por qué es tan importante mencionarlo esto? Porque va a determinar muchísimo el tipo de alimentación que tenemos y cómo nuestras defensas van a trabajar. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver la comida con las defensas? Tiene que ver mucho, hay una relación muy estrecha, porque están muy cerca. Lo que comemos llega a las finales a los intestinos y en el intestino hay células que se encargan de reconocer, esto es algo saludable para mí o esto me puede hacer daño. Y ahí es cuando se activan nuestras defensas, que lo voy a explicar en más detalle en unos minutos, pero quiero empezar con ese detalle que es súper, súper importante. Ahora hablemos de las líneas de defensa de nuestro sistema inmune. Son tres líneas. La primera, y una de las más importantes, es la piel y las mucosas, la línea más grande de defensa que hay. Entonces tenemos piel y mucosa. La piel es el órgano más grande que existe en nuestro cuerpo. Las mucosas son ese revestimiento que tienen ciertos órganos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces tenemos la piel y mucosa, que es la primera línea de defensa. Tenemos la respuesta inmunitaria o la respuesta inmune innata, que es la con la que nacemos, y tenemos la respuesta inmunitaria adquirida. Entonces tenemos estas tres líneas de defensa. Hablemos un poquito más de lo que es la piel y mucosas, porque es importante. Las mucosas, usted se preguntará, ¿las mucosas qué son? ¿No? Es ese tejido donde hay muchas células que producen este moco, por llamarlo así, como lo conocemos. ¿Por qué es tan importante estas mucosas? Y es exactamente en esta mucosa en donde va a estar el primer contacto de las cosas que nos podrían afectar a nuestro organismo. Es cuando uno respira, cuando uno come, nuestras mucosas son las que entran primero en contacto con cualquier tipo de organismo que viene del exterior. Ahora, hablando un poquito más de las mucosas, en las mucosas hay unas células especiales que producen ciertas proteínas, en especial la inmunoglobulina A. No lo quiero complicar, pero inmunoglobulina es solamente una proteína especializada para luchar contra ciertos tipos de gérmenes. Es una proteína que nos va a ayudar a que nuestras defensas estén bien, nos va a ayudar, nos va a proteger. Se ve que en personas que están luchando contra infecciones, sobre todo crónicas, este nivel de inmunoglobulina A o está muy alto o está muy bajo. Es una señal de que algo está pasando. Eso pasa en las mucosas. Estamos hablando de la primera línea de defensa. Y ahí voy a hacer otro hincapié, un detalle importantísimo, y vamos a hablar de la microbiota. Como usted sabe, la microbiota son esos millones de organismos que conviven dentro de nosotros. Están en todas partes de nuestro organismo, en especial en nuestro colon, el sistema gastrointestinal. Pero también hay una microbiota a nivel nasal, que es importantísima para las defensas. Hay una microbiota a nivel urogenital, hay una microbiota a nivel pulmonar, hay una microbiota de la piel y tienen composiciones diferentes una con la otra. Estamos hablando de la misma persona. Nosotros tenemos diferentes microbiotas dentro de nuestro propio organismo. Y esta microbiota
estudios han demostrado que regula la función de la mucosa. Nuevamente, la microbiota interactúa con las células de la mucosa y van regulando su función para que nuestro sistema de defensas trabaje mejor. Le cuento de un estudio que se publicó el año 2020 en el Journal of Immunology Research, en donde explican esta relación tan estrecha que hay entre la disbiosis intestinal. Disbiosis se llama cuando hay una alteración en los componentes de la microbiota. Generalmente hay un estado de equilibrio o homeostasis que le llamamos. En este equilibrio hay cierta concentración de bacterias. Estamos hablando de las bacterias buenas, ¿ok? Que viven en nosotros, de nuestra microbiota, la que nos ayuda a que estemos saludables. Entonces, cuando hay una alteración en los componentes de esta microbiota, se llama disbiosis. Y este estudio mostró de que hay una disbiosis intestinal, pero que esta disbiosis podría estar relacionada a problemas pulmonares crónicos. Vamos hablando de problemas del pulmón. ¿Qué tiene que ver el pulmón con el intestino? Ahí ya vemos que hay una comunicación, hay un eje desde el intestino hasta el pulmón, así como hay un eje del intestino al cerebro, del intestino a la tiroides, igual, del intestino al pulmón. Entonces estamos viendo cómo alteraciones en la microbiota y su relación con la mucosa podrían afectar problemas pulmonares. En especial, este estudio menciona que las personas que tienen problemas de disbiosis intestinal tienen mayor chance de desarrollar problemas pulmonares como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC, hasta el cáncer de pulmón. Entonces es importante ver cómo las cosas se van integrando. Cómo es importante no pensar en que este es un problema solamente gastrointestinal o este es un problema solamente de neumología, este es un problema solamente pulmonar. No, hay una conexión que es muy estrecha y que cada vez se hacen más estudios sobre esto. Entonces, estamos hablando solamente de la relación microbiota, mucosas, piel como la primera línea de defensa. ¿Ok? Estamos hablando solamente, esta es la primera línea de defensa de nuestro sistema inmune inmunitario. Vayamos a la segunda línea de defensa. Viene la respuesta innata. La respuesta innata, estos soldaditos que están ahí peleando son los que salen primero al ataque, por decirlo así, haciendo una analogía, y está formado por diferentes células. Los macrófagos, los basófilos, los neutrófilos, son diferentes células que salen a luchar. Son las que tratan de controlar la infección o cualquier problema que esté causando una alteración de nuestro sistema inmunológico, son los que salen ahí a la batalla al inicio. Mientras tanto, como se dice detrás de cámara, está trabajando la respuesta inmunitaria adquirida, que esa es la tercera línea de defensa. Ahora, esta respuesta inmunitaria adquirida está formada principalmente por los linfocitos. Son los linfocitos B y los linfocitos T. Y estos son los encargados de formar los anticuerpos. Entonces, cuando estamos luchando contra una infección en el futuro, ya estamos preparados porque nuestra respuesta inmunitaria adquirida ya ha producido los anticuerpos. Entonces es importante ver que hay estas tres líneas de defensa. La piel y mucosas, que trabajan todo el tiempo, la respuesta innata, que son los primeros que responden, y la respuesta adquirida, que es la que nos va preparando para que en el futuro ya no nos vuelva a suceder lo mismo. Y todos son parte de la respuesta del sistema de defensas. Ahora hablemos un poco más sobre cuáles son las células, los órganos que forman parte del sistema de defensas también, que es importante mencionarlo, para poder entender un poco todo, digamos, en contexto, tener una mejor perspectiva. Los órganos principales que forman parte, tenemos al sistema linfático, la médula ósea, el vaso, el timo, los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. Es importante, yo sé que usted ha pasado por esto, cuando uno tiene una inflamación, una infección, cualquier parte del cuerpo, uno a veces, sobre todo en la garganta, uno siente que se le hinchan las glándulas, los ganglios, dice, mis ganglios linfáticos están inflamados. Sí, los ganglios están inflamados porque el cuerpo está respondiendo contra ese tipo de infección. Puede ser una faringitis o cualquier otro problema que uno podría tener. Esos son los ganglios linfáticos, que es algo que probablemente usted ya lo ha escuchado y que es parte también del sistema de defensas, nuestro sistema inmune. Vayamos a otro aspecto, a otro conjunto de células que también forman parte de esa respuesta en nuestro sistema inmunitario, que es el sistema linfático. Y se lo voy a repetir, glin con una G.
No es lo mismo que el linfático, nuevamente, el sistema linfático, importantísimo. Este sistema experimentalmente ya se había descubierto el año 2012, hace muchísimos años. Estamos filmando, grabando este episodio el año 2024. Estamos hablando de hace muchos años ya de que se ha hablado de este sistema linfático, pero es a partir del año 2015 que se han hecho más estudios y en estos momentos hay muchísima investigación al respecto. ¿Qué es este sistema linfático? En el cerebro, en nuestro sistema nervioso central, hay unas células que son mucho más numerosas que las neuronas, así como lo escucha. Las neuronas son unas células importantísimas en la transmisión de todos los impulsos nerviosos, en cómo nuestro cerebro trabaja. Dice, usted siempre ha escuchado, las células del cerebro son las neuronas. Correcto, pero hay unas células que son 3 o 4 veces más numerosas que las neuronas, y esa es la glía, la astroglía, que se le llama en conjunto la glía, que son las células de soporte. Son las células que trabajan junto con las neuronas, y en esta glía es donde justamente pasa la regulación de cualquier otro proceso a nivel neuronal. En especial, este sistema linfático se ha visto de que es un sistema que se encarga de limpiar, de recoger, como diríamos, la basura que ya no se utiliza en el cerebro. Se encarga de limpiar los desechos, los metabolitos, las sustancias que nuestro cerebro ya no lo necesita y que nos podría causar daño, en especial proteínas solubles. Y hay una proteína que quiero mencionar, que es la proteína beta amiloide, que está relacionada con la enfermedad de Alzheimer's. Esta proteína también se ha visto que se acumula mucho en el cerebro y la acumulación de esta proteína causa problemas neurodegenerativos. En este caso estamos hablando del Alzheimer's. Pero el sistema linfático es tan importante porque limpia proteínas que también están asociados a otros problemas degenerativos neuronales o neurodegenerativos, como el Parkinson. Entonces hay muchísima investigación. Este es un tema fascinante, es un tema muy importante. Y lo más importante de esto, lo que a mí me parece de verdad muy, muy necesario mencionar, es el hecho de que este sistema linfático está activo, trabaja mientras dormimos. Cuando usted está descansando, es cuando este sistema comienza a limpiar todo lo que ya no sirve en el cerebro. Es espectacular. Cuando uno está despierto, este sistema está como dormido. Pero cuando uno está descansando, el sistema linfático está trabajando todo el tiempo. Por eso es la importancia de descansar bien. Y le recomiendo, si no ha visto, si no ha escuchado el episodio del sueño, que lo acabamos de publicar justamente la semana pasada, estamos a inicios de marzo del 2024, le recomiendo por favor que revisen este episodio del sueño. El sueño es importantísimo. Y justamente el sistema linfático, nuestro sistema de defensa, es parte del sistema de defensa que nos ayuda a estar saludables, es importante y trabaja mientras dormimos. Ahora vayamos a hablar un poquito sobre las causas de alteración de nuestro sistema de defensas. ¿Qué afectan nuestras defensas? Bueno, lo primero que sabemos son las infecciones. Es algo muy conocido por todos. Tenemos una infección por un virus, por una bacteria, enfermedades, son las que están constantemente afectando nuestro sistema de defensa. Y lo cual no está mal, la verdad, eso es importante entenderlo también. La idea no es vivir un mundo sin enfermedades, sin infecciones, que nuestro sistema de defensa esté sin trabajar, no. Tenemos que estar de manera, digamos, moderada o controlada, como desafiando nuestro sistema de defensa. Cuando uno tiene un resfriado y uno tiene fiebre, la fiebre es una reacción normal del cuerpo. Uno aumenta la temperatura interna porque uno hace de que esa temperatura haga que los gérmenes que nos están causando dicho problema, dicha enfermedad, ya no nos sigan molestando. Es la manera como uno trata de resolver el problema de manera natural. Lógicamente, cuando uno tiene fiebre, lo primero que uno quiere hacer es tomar algo para la fiebre. Deme algo para la fiebre. Y uno está cortando la respuesta natural de nuestro organismo. Lógicamente, si la fiebre está muy alta, y en eso, si usted siempre le recomiendo, converse con un profesional de la salud. Si la fiebre está muy alta, está a niveles ya muy elevados, peligroso para su salud, es necesario que tome algo. Pero lo que se ve generalmente es que las personas comienzan a tener fiebre, el cuerpo está reaccionando de manera normal ante la infección, lo cual es muy bueno y se le corta la respuesta normal del cuerpo. Entonces, tratemos de tener en cuenta de que la fiebre es una respuesta normal ante una infección. Nuestro sistema de defensa está trabajando ante un ataque de un germen, por llamarlo así. El siguiente punto que afecta nuestras defensas son los alimentos. Por eso se lo dije al inicio, ese dato tan importante, que hasta el 80% de las células de defensa están en los intestinos. Entonces es lógico deducir que lo que vamos a comer nos va a afectar las defensas.
en algunas personas que son sensibles a ciertos componentes, a ciertas proteínas. En este caso, podemos mencionar solamente dos por darle un ejemplo: la caseína en los productos lácteos o la gliadina, el gluten, afectan a muchas personas. Y estamos hablando de gente que es sensible. Un caso extremo hoy a gente que es completamente alérgica, como el problema en la enfermedad celíaca. Personas que no pueden ingerir gluten. ¿Por qué? Porque el cuerpo reconoce a estas proteínas como un germen que lo está atacando. Entonces, el cuerpo está reaccionando de manera normal. Personas que son sensibles a ciertas, en este caso estamos hablando de caseína y gliadina, pero pueden ser cualquier otra sustancia procesada o ultraprocesada, afecta a nuestro organismo. Nuestras células de defensa, que están principalmente en el intestino, reconocen a esta sustancia que estamos comiendo como algo que no están acostumbrados y comienzan a reaccionar y se comienza a activar nuestras defensas, desde la inmunidad innata, viene la creación de anticuerpos y comienzan los problemas autoinmunes. Por eso es tan importante tener en cuenta que los alimentos que estemos comiendo sean alimentos enteros, sean alimentos que nos reduzcan la inflamación, no sean alimentos que nos causen inflamación. Entonces es importantísimo tener en cuenta la alimentación y cómo esto afecta nuestras defensas. El tercer punto son los tóxicos. No está de más mencionar, sabemos que la nicotina, aparte del alcohol, los pesticidas en particular, y ahí voy a hacer un hincapié en los pesticidas, una producción masiva de alimentos a nivel mundial hace que se utilicen demasiados pesticidas. Estos pesticidas también actúan como unos factores que afectan internamente a nuestro cuerpo y nuestro sistema de defensas, lo único que hace está haciendo su trabajo. El problema no es nuestras defensas. Nuestro cuerpo está reaccionando ante algo que no conoce. Entonces, igual, los pesticidas son otro gran motivo de preocupación que existe. De ahí que se recomienda consumir productos orgánicos en lo posible. Sabemos que a veces es muy difícil por el costo que hay, por la disponibilidad que existe, pero al menos productos de la chacra, cosas que sean alimentos enteros, cosas que nuestro cuerpo está acostumbrado, que podamos procesar de manera regular, pero lógicamente tener siempre, siempre en cuenta alimentos que tienen mucho contenido de pesticida pueden afectar nuestro sistema inmune. El siguiente punto, y yo pienso que este punto es uno de los más importantes que hay, es la falta de sueño. Y lo vuelvo a mencionar nuevamente. Durante el sueño, especialmente en la etapa no REM, se producen muchos procesos metabólicos hormonales dentro de nuestro cuerpo. Cuando uno descansa, no es que nuestro cerebro deje de trabajar y nuestros órganos digan, ok, vamos a parar. No, el corazón sigue latiendo, nosotros seguimos respirando, nuestros órganos siguen funcionando. Y como les mencioné, el sistema linfático a nivel cerebral está limpiando todo lo que nos sirve, todos esos desechos cerebrales que nos van a proteger de problemas neurológicos en el futuro, está trabajando mientras dormimos. Nuestras defensas se recuperan, nuestras defensas se fortalecen mientras estamos durmiendo. De ahí la importancia de descansar bien, el número de horas adecuado y la calidad también adecuada, de 7 a 8 horas. Evitar descansar menos de 6 horas y también evitar descansar más de 9 horas, que se ha visto que también trae problemas. Entonces, eso es importante. Un punto final en lo que son las causas que pueden afectar el sistema de defensa. Y acá voy a hablar un poquito sobre lo que es el embarazo y el recién nacido. Cuando los bebés nacen, cuando nacemos de bebés, no tenemos un sistema inmune desarrollado. Dependemos del sistema inmunológico de nuestra mamá. Es por eso que las mamás que están embarazadas, gestantes, tienen que tener no solamente una buena alimentación, evitar los tóxicos, reducir el estrés, sino también llevar un embarazo adecuado, controlado con su profesional de la salud y saber de que en el momento del parto hay una diferencia y se han hecho muchos estudios sobre esto, en el parto que es por cesárea y el parto vaginal. Es importantísimo el contacto, la colonización temprana del recién nacido con la microbiota de la mamá a raíz de lo que es el uso excesivo de las cesáreas, de los partos por cesárea, este contacto ya no existe. Entonces, el bebé que no tiene un sistema inmunológico desarrollado aún, nace en cierta desventaja. Y estudios han mostrado que bebés que no solamente nacen por parto vaginal, sino que también tienen lactancia materna desde el nacimiento, están más protegidos de enfermedades, sobre todo enfermedades como alergias, atopías, inclusive la obesidad, que bebés que nacen por parto por cesárea o que no tienen una lactancia materna adecuada. Les voy a contar
justamente de un estudio publicado el año 2022 en el Journal of Allergy and Clinical Immunology, en donde destacan la importancia de la lactancia materna y cómo la microbiota intestinal está asociada con el sistema inmune de los bebés. Es impresionante. A veces uno no lo piensa, uno solamente dice, sí, la lactancia materna es importante, sí, el parto vaginal es importante. Son dos aspectos importantísimos, dos aspectos que podemos cambiar si estamos a tiempo. Si usted está embarazada, piense, por favor, si está pensando tener bebés en el futuro, es importante que sepa estos aspectos. Es importante que de repente, dándole lactancia materna, usted va a hacer que el sistema inmunológico de su bebé esté mucho mejor, esté más preparado. El otro tema que quiero aprovechar para hablar en estos momentos que estoy hablando de los bebés y de los recién nacidos y de las defensas es el uso excesivo de antibióticos. El uso excesivo de antibióticos, sobre todo en los infantes en el primer año, está asociado a muchos problemas crónicos de salud. ¿Por qué? Porque se está alterando la flora bacteriana. Le llamamos flora bacteriana, se le llama por muchos años así, pero es nuestra microbiota. Este conjunto de bacterias que están en nuestro colon, que están desarrollándose justamente en el bebé, que no tiene un buen sistema inmune aún y encima le están dando antibióticos y en exceso y por problemas que no necesitan antibióticos, estamos afectando la salud de este bebé por muchos años. Muchísimos estudios han demostrado eso. Por eso es importantísimo evitar el uso excesivo de antibióticos. Usémoslos cuando lo necesitamos. Hay casos que requieren antibióticos y que son importantes utilizarlos, pero evitemos el uso indiscriminado de los antibióticos por cualquier razón, en especial en casos que no vienen al cabo, que no tienen sentido, en problemas virales, problemas que se pueden resolver solos. Ahora, ¿qué estrategias podemos utilizar para mejorar nuestras defensas? Empecemos por un recordatorio que nos dijo el famoso Hipócrates, padre de la medicina, hace más de 2000 años, que la comida sea tu medicina y tu medicina la comida. Tenía razón, lo conocía hace mucho tiempo. Y eso es importantísimo. Empecemos cambiando nuestra alimentación. Tratemos de reducir la cantidad de alimentos procesados, ultraprocesados en nuestra dieta. Tratamos de comer alimentos enteros que tengan fitonutrientes, que nos nutran, no que nos causen inflamación, no que causen que nuestro sistema de defensas esté alterado. Es importante empezar por ahí. Luego veamos la importancia del ejercicio en mejorar nuestras defensas. Importantísimo. Y en el ejercicio también hay que mencionar, no hay que ir a los extremos. Nada de ejercicio definitivamente no es bueno. El ejercicio extremo tampoco es bueno. A no ser que usted esté supervisado. Si usted es un atleta, si eres un atleta elite, eres un atleta que está constantemente en competencias, aparte de alimentarte bien, de descansar bien, tienes que estar trabajando con profesionales de la salud que te ayuden a que mantengas unas buenas defensas. El ejercicio en extremo puede también afectar nuestras defensas. Ya se convierte en un estrés para el cuerpo. Entonces es importante mantener un ejercicio moderado. Yo generalmente recomiendo hacer ejercicio al menos 4 a 5 veces por semana, al menos. Y que de ahí por lo menos 2 o 3 sesiones sean de trabajo muscular. Trabajemos los músculos. Los músculos son unos órganos importantísimos. Los músculos es donde pasan muchas de los procesos metabólicos que nos ayudan a estar sanos. Y no solamente desde el mejora en el metabolismo de la insulina, el control del azúcar, ayudan muchísimo los músculos. Es importante no olvidarnos, protegen a los huesos. Es una cosa esencial en la prevención de la osteoporosis, el trabajo muscular, hace que uno se sienta mejor. Entonces es importante que en su plan de ejercicio, en su rutina de ejercicio, incluya no solamente ejercicios aeróbicos, sino también la parte anaeróbica, la parte del trabajo muscular. Y por lo menos 4 o 5 veces por semana, como se lo menciono. Ahora, otro aspecto importante es de reducir el estrés. También los invito a ver o escuchar el episodio sobre el estrés, en el cual cubrimos muchos de los aspectos por qué el estrés nos afecta. El estrés literalmente nos mata, como lo hemos mencionado antes. Y el estrés también afecta a nuestro sistema de defensa. Importante, y hay muchas técnicas para controlarlo, prácticas contemplativas, yoga, mindfulness, meditación, hacer un ejercicio moderado. Nuevamente se relacionan unos con otros, estar en contacto con la naturaleza ayuda mucho. Y ahora mencionemos un punto final dentro de lo que es cómo fortalezco mi sistema de defensa, y que probablemente fue la pregunta que usted me quiso hacer desde el inicio. Las personas dicen, doctor Oscar, ¿cómo mejoro mis defensas? ¿Qué vitamina debo tomar?
Dígame cuál es la vitamina cuáles son el conjunto de vitaminas para comprarlo ya. No se trata de eso. Son los cambios de estilo de vida. Las vitaminas y los minerales tienen su papel, por supuesto que sí, pero empecemos con las cosas básicas. Empecemos con alimentarnos mejor, empecemos descansando mejor, empecemos reduciendo el estrés, evitemos los tóxicos y ahora que las vitaminas provengan de los alimentos. Definitivamente el valor nutricional que vamos a obtener de los alimentos a veces es un poco difícil alcanzar lo que nuestro cuerpo requiere. Es por eso que se utilizan los suplementos y las vitaminas. Y dentro de las vitaminas hay algunas que son específicamente importantes para nuestras defensas. La vitamina A, la vitamina D, la vitamina C y otros minerales que son muy importantes también. Tenemos el selenio, el zinc, la quercetina, la cúrcuma, los probióticos y los prebióticos. Lo hemos hablado, estamos hablando de la microbiota, estamos hablando de cómo la alimentación es importante y el rol de la microbiota en las defensas. Entonces es importante también darle a nuestro cuerpo pre y probióticos. El prebiótico es la comida del probiótico. El probiótico es en sí el organismo. Entonces estamos hablando de cómo podemos suplementar para que nuestras defensas mejoren. Pero les voy a contar un poquito más en detalle sobre la que considero una vitamina crítica fundamental para nuestras defensas, la vitamina D. Un estudio o una revisión que se hizo, un artículo de revisión en el año 2022 en el International Journal of Molecular Science, en donde dicen de que la vitamina D en su forma activa, que es la vitamina D3 o el 1,25-dihidroxivitamina D3, ayuda a regular no solamente la respuesta innata, sino también la respuesta adaptativa, como lo hemos mencionado inicialmente. Este estudio también revisa de que las personas que tienen concentraciones bajas o una deficiencia de vitamina D tienen un mayor riesgo de tener problemas como la psoriasis, diabetes tipo 1 u otras enfermedades autoinmunes. Entonces, es importante, en conclusión, que podemos decir que nuestras defensas no dependen solamente de una vitamina. Nuestras defensas no se van a mejorar tomando un suplemento. ¿Que son importantes? Por supuesto que sí. ¿Que tienen su lugar? Claro que sí. ¿Que se deben recomendar? Claro. Pero antes de irse al suplemento de la vitamina, hay que hacer muchas otras preguntas. Hay que evaluar cómo estamos comiendo, hay que ver qué tan bien estamos descansando, hay que ver cómo estamos controlando el estrés. Y si usted va a tener un bebé en el futuro, piense sobre la lactancia materna, sobre el parto vaginal y cómo eso va a influenciar en la microbiota de su bebé y en la salud de este bebé por muchos años después. Muchísimas gracias por seguirnos en este episodio. Les agradezco como siempre que se tomen el tiempo de escucharnos, de vernos. Si nos están escuchando en cualquier plataforma de podcast, como siempre una valoración de 5 estrellas para que el podcast pueda llegar a más personas. Si nos están viendo en el canal de YouTube, les agradezco por su tiempo, que se suscriban y compartan el contenido con alguien a quien ustedes creen que le pueda ayudar. Muchas gracias y hasta pronto.